Buenos días. Hoy tenemos como invitada a Luisa Vetter. Ella es licenciada, magíster y doctora en Historia con mención en Estudios Andinos por la PUC. Es ganadora del Premio Nacional L'Oréal UNESCO con CITEC por las mujeres en la ciencia en el año 2016. Ha trabajado en el Museo de SICAN, ha sido directora general de museos, ha tenido la dirección técnica de la Biblioteca Nacional del Perú, ha trabajado en Archivo General de la Nación del Perú como jefa institucional. Ha participado en el Instituto Superior de Conservación y Restauración de Yachaywasi, igualmente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, tiene experiencia en gestión cultural, docencia, dirección de museos y manejo de bienes del patrimonio cultural. Especialista en metalurgia precolombina y colonial y es académica titular de la Academia Nacional de Ciencias del Perú y miembro del Consejo Directivo. Bienvenida, Luisa. ¿Por qué decidiste estudiar arqueología y por qué especializarte en metalurgia? Cuando estaba en el colegio, en realidad mi vocación fue biología marina. Desde tercero de media me hice la idea de que esa era la carrera que iba a seguir, pero en el camino viré en realidad para otras áreas y al salir de colegio no estaba muy segura qué cosa era lo que quería estudiar. Quería estudiar algo que tuviese que ver con investigación. Eso sí lo tenía muy claro, ¿no? El uso de microscopios, ver más allá de lo que el ojo te permite observar. Y bueno, salí del colegio y en realidad como no tenía las cosas muy claras me dediqué 2 años a trabajar. Y al final de los 2 años dije, bueno, creo que arqueología es lo mío y postulé a la Católica y ahí pues hice toda mi carrera académica, ¿no? Luego, al final de mi bachillerato, no estaba muy segura tampoco en qué hacer la tesis de memoria, porque en esa época todavía se hacía tesis para sacar el bachillerato. No es como ahora que es el bachillerato automático. Nosotros teníamos que hacer una tesis tipo memoria para obtener el grado de bachiller. Y el último semestre me tocó llevar el curso de metales con la doctora Paloma Carcedo, quien por supuesto considero mi maestra y ahora colega y amiga. Y me encantó el curso, me encantó el tema y le pedí a ella para que sea mi asesora de tesis de bachillerato y bueno, hice en realidad la tesis, fue la primera tesis que se hizo sobre arqueometalurgia en el país, utilizando arqueometría y fue muy duro porque en el país no se habían analizado piezas arqueológicas. Por ahí uno que otro trabajo, pero en los 60, 70, y más allá de eso no. Entonces empezamos a buscar laboratorios para poder analizar las piezas que provienen o fueron excavadas por el doctor Shimada entre el 91 y 92 de la tumba este de Sicán o Lambayeque, la primera tumba que se excavó sobre la cultura lambayeque, de donde provinieron las puntas de cobre arsenical que fueron parte de mi tesis de bachillerato. Y así es como me metí no solo en los metales, sino en lo que es la parte de arqueometalurgia y arqueometría también. Sabemos que has estudiado además estos ornamentos conocidos como tupos o agujas andinas, que tienen son de hace mucho, mucho tiempo. Nos gustaría que nos cuentes esta relación, porque además tienen un valor simbólico, sobre estos tupos que lo utilizan las mujeres en sus mantones y la jerarquía o el estatus para el pueblo prehispánico. Sí, los tupos en realidad siempre me han llamado mucho la atención. Es una de las piezas para mí que caracteriza a la mujer andina, hasta donde han podido ver y las excavaciones arqueológicas lo han permitido, ¿no? Las primeras evidencias están alrededor del 300 después de Cristo, aunque la doctora Shadi menciona unos tupus de huesos, si mi memoria no me falla, la mujer de los 4 tupus, ¿no? De áspero, pero no estoy muy segura si realmente esas piezas son tupus porque la parte de la aguja es muy gruesa y en realidad el tupu no debería de malograr el textil. La manta, ¿no? La yigya que es sujetada por el tupu. Entonces, bueno, todavía obviamente hay mucho por investigar, pero el tupu
de por sí, como ya he podido identificarlo, más o menos está alrededor de 300 después de Cristo, las primeras evidencias, y se continúa hasta el día de hoy. Y es una pieza que identifica, ¿no?, la identidad femenina, identifica a la mujer dentro del Ande. Y creo que no hay una pieza más importante que esta. Todavía, por ejemplo, en el pueblo de Tupe, en Yauyos, ¿no?, en la Sierra de Lima, he podido ir hasta allá, visitar a la Conozco, gente, conozco, ¿sí? sí. Es espectacular el pueblo, además con el anacu, con su vestimenta, porque no solo es para sujetar la yigya, sino también para sujetar el anacu, ¿no? Son dos formas, o tienes los dos tupus, o tienes el tipki, o tupu individual. Y en cuanto a jerarquías, en realidad toda la mujer andina, sea de mayor jerarquía o sea de menor jerarquía, utilizan tupus. La diferencia es el metal con el que se elabora, ¿no? Puede ser de cobre o bronce, o para las mujeres de menor jerarquía, o de oro y plata para pues las mujeres de élite, ¿no? Y lo puedes ver en distintos soportes también, ¿no? En cerámica, en madera, cómo se visualiza a la mujer andina utilizando este objeto tan importante, me parece, para la identidad femenina. Es importante reconocer estas características y sobre todo hacer un análisis para poder comprender la existencia y el porqué de estos materiales y el valor agregado que es utilizarlos. ¿Qué retos superaste al iniciar tus labores como directora general de museos? He tenido la oportunidad de ser 2 veces directora de museos. En realidad es un reto enorme porque tenemos mucho patrimonio en nuestro país, muchísimo patrimonio cultural, donde uno mete una lámpara, encuentra algo, y los museos cada vez están sobresaturados con todo el material que proviene de las excavaciones, ¿no? Ya teníamos saturados los museos antes de este gran boom que se ha dado a partir de finales de los 80, ¿no? Con las grandes excavaciones que se dieron finales de los 80, principios de los 90, y que han continuado sin parar hasta el día de hoy, ¿no? Excavaciones de investigación o por proyectos de emergencia, por los IRAS, ¿no? Y eso ha hecho pues que los museos queden como que en una situación un poco difícil de manejar en almacén, en conservación preventiva, ¿no? Y además también en el tema de exposición. Estoy hablando de los museos, sobre todo que pertenecen al Ministerio de Cultura, que son los que reciben estos materiales, ¿no? No estoy hablando de los otros museos públicos o privados, que fueron realmente con los que trabajé más directamente. Ahora, en cuanto a museos, en realidad también hay todo un cambio de visión dentro de los museos, la misma museografía, toda una tecnología de presentar las piezas, de invitar al público a que no sea una exposición estática, sino más bien dinámica, ¿no? Y son retos que uno desde el Estado, como funcionaria pública, a veces son difícil de cumplir. Sí, a diferencia de un museo quizás privado, el presupuesto que recibe el Ministerio de Cultura es el presupuesto más bajo que recibe como ministerio, ¿no? Dentro de los 19 ministerios que se tiene dentro del Estado. Y eso hace aún mucho más difícil poder tener buenos museos con buenas exposiciones, con la conservación como debería de darse para nuestro patrimonio cultural mueble, ¿no? Además también hay la parte de investigación. Son pocos los museos que realizan investigación. Eso también es un punto, y lo digo en general, no es solo la competencia de un museo exhibir las piezas que tiene, ¿no?, como parte de su colección, sino también
hacer investigación de dicho material, ¿no? Publicaciones, tanto para público general como publicaciones académicas. Y creo que eso es un punto importante dentro de lo que falta en general en nuestros museos. Otro punto también es la parte de la conservación, y eso ya va también al tema de económico, ¿no? Que hemos conversado hace un ratito. Pero tenemos grandes museos realmente excepcionales, con piezas que a uno se le caería la quijada de ver realmente las piezas que todavía siguen en depósitos y por falta de financiamiento, de propuestas museográficas, no pueden ser exhibidas, ¿no? Y es una pena porque creo que si nos comparamos con México, que como siempre digo, somos, y bueno, y en verdad, somos países hermanos en todo sentido, ¿no? Desde la época prehispánica, México fue un territorio muy importante, ¿no? Con los aztecas, nosotros con los incas, de ahí fueron los dos virreinatos muy importantes, como parte de la conquista europea en América, ¿no? El virreinato de Nueva España, el virreinato de Perú, y ahora también, pues, somos dos países que tenemos un patrimonio extraordinario, riquísimo, pero un tratamiento distinto. Esos son más o menos los retos que se tienen y se continúan teniendo. Los museos tienen mucho que contar, tienen mucho que decir a este público, pero que el Estado, y ahora que lo mencionas, el Estado no se puede abastecer para todo esto y es una gran problemática. Justo nos comentabas sobre la investigación, no solo los desafíos como directora a los museos por tanta diversidad que tenemos, sino además la importancia de la investigación, que se realice investigación en museos. Y esa era un poco nuestra siguiente pregunta. Como investigadora peruana, ¿cuáles han sido tus mayores desafíos? Porque hemos visto que has desarrollado bastante trabajo científico. Acá en el Perú es un desafío enorme. Yo la verdad pocas veces he tenido la posibilidad de tener proyectos pagados por instituciones del Estado. La gran mayoría de veces, o por la universidad, gracias a Dios tuve becas tanto para la maestría como para el doctorado para elaborar mi tesis, pero la mayoría de investigaciones que he realizado han sido por mi cuenta. Gracias a Dios he tenido la suerte de poder financiar esos proyectos, que no han sido muy grandes, efectivamente, y bueno, con ayuda también de colegas de otras disciplinas hemos podido pues realizar esas investigaciones. Pero, por ejemplo, con CITEC, que podría ser la institución principal, ¿no? En cuanto a financiamiento de proyectos de investigación, uno tiene, en este caso, para arqueometría, que por lo menos es lo mío, relacionado a arqueología, tiene que entrar más en la rama de las disciplinas de ingeniería, de minas, metalúrgica, como para lograr estos financiamientos, porque los proyectos van para ese campo, no van para el campo de la arqueología como arqueología netamente, sino se vinculan con las ciencias e ingeniería. Entonces es realmente difícil en este país conseguir proyectos financiados por el Estado, por instituciones privadas para realizar investigación. Mi casa de estudios, que es la Católica, como ya lo mencionaste, Melissa, sí, tenemos la suerte que se pueden financiar efectivamente proyectos, ¿no? La Universidad Católica presenta becas a lo largo del año como para financiar proyectos pequeños o proyectos más grandes. Esa sí es una ventaja que tenemos los que trabajamos ahí. Pero en general, con el Estado es a veces difícil porque, como digo, se va más hacia las ciencias e ingeniería, muchas veces olvidándose que las ciencias sociales, es decir, la arqueología también es una ciencia. Es verdad, y es necesario ir disminuyendo esas brechas, ¿no? En diferentes campos, ¿no? No solo en las ciencias sociales, pero qué importante es la investigación. Por medio de la investigación vamos a conocer de una forma más clara, más precisa, lo que sucedió en el pasado, ¿no? Vamos a entender y vamos a poder también ver el presente y también entender lo que está
porvenir en el futuro, ¿no? Además, como la población trabajó, bueno, ya dentro de mi área, y seguramente va a ser una de las siguientes preguntas en cuanto a metales, cómo trabajaron los metales en la época prehispánica, ¿no? Y cómo esa tecnología continúa hasta el presente, ¿no? Entonces, y eso solo se puede saber con la investigación. Cuéntanos, ¿qué perspectivas tienes sobre laborar en el sector público y tener un alto cargo siendo mujer en el Perú? Bueno, en realidad, a mí me gusta trabajar en el sector público. Creo que uno tiene que tener esa venita de servir, ¿no? No servirse, sino servir. Las veces que he podido trabajar, que he tenido la suerte de que me llamaran para trabajar como funcionaria en el sector público, la verdad que me he sentido muy bien. Creo que he logrado muchas cosas en las 3 áreas donde he estado, tanto en la Biblioteca Nacional del Perú, como en el Archivo General de la Nación y como directora general de museos. El futuro de regresar como servidora pública, la verdad, no sé. Cuéntanos, hace un momento nos contabas un poco más sobre los tupus y cómo venías realizando esta investigación, pero también nos gustaría que ahondes un poquito más sobre la simbología de estos ornamentos, porque también habíamos leído que se ofrendaban en algunos lugares, ¿no? Como las huacas o los sapos, sí, entonces sería interesante conocer. La mayoría de tupus que he podido estudiar pertenecen de contextos funerarios, obviamente contextos funerarios femeninos, ¿no? De individuos femeninos o de individuos no adultos, es decir, niños o adolescentes. Hay pocos tupus que he podido tener acceso a ellos que efectivamente han sido ofrendados en huacas, ¿no? En pares. Sobre todo tupus de los que he visto yo de Cusco, por ejemplo. He tenido acceso a algunas investigaciones donde colegas han excavado y han hallado tupus ofrendados, ¿no? Como objeto suntuario a huacas. ¿En qué otro contexto? En realidad, más o menos serían estos 2 contextos los que estaría mencionando. Y en cuanto a la simbología o iconografía, de repente podría ahondarte un poquito más. Los tupus prehispánicos son más que nada llanos, tienen poca decoración, salvo los tupus quizás wari o inca, ¿no? Que tienen ya algo, imágenes, iconografía repujada o con alguna decoración, algún colgante. Pero ya en la época colonial, los tupus son otra cosa. Primero que la gran mayoría se hacen plata, obviamente, porque lo que se explota es el Gran Cerro Rico de Potosí, que son minerales de plata, y además toda la parafernalia metálica es plata, ¿no? Tanto de uso utilitario como eclesiástico y demás, ¿no? Y los tupus no son ajenos a este metal y son ricamente trabajados, en el sentido de que son repujados, tienen incrustaciones de vidrio de diferentes colores, tienen también colgajos, colgantes, con diferentes objetos, son realmente además de diferentes tamaños, y esos tupus, por ejemplo, son los que vemos en Tupe. Los que yo he podido estudiar de Tupe son tupus finamente repujados, con una iconografía muy rica, que además representa este sincretismo entre lo europeo y lo andino, ¿no? Claro, como en muchos otros soportes a partir de la época de la llegada de los europeos a América, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI. Entonces, los tupus no son ajenos a este sincretismo, a esta mezcla, ¿no? De iconografía andina con iconografía europea. Entonces, es todo un cambio que uno puede visualizar tanto en culturas prehispánicas como también va cambiándose sobre todo la cabecita, ¿no? Que es la parte extrema, ¿no? Donde se hace toda la decoración, como hasta llegar a la parte ya virreinal y contemporánea. Y un tema más que me gustaría mencionar es la parte tecnológica de la elaboración del tupu. En un principio, cuando yo venía estudiando los tupus,
Bueno, nunca pude tener la posibilidad de tener un tupu cortado, partido, ¿no? Para poder estudiar la corte transversal y ver cómo había sido elaborado la vara, ¿no? Que es la aguja y la hipótesis era que era un vaciado, o sea, verter metal líquido en un molde, se hacía la vara, y de ahí se laminaba, ¿no? Se formaba plásticamente un extremo para elaborar la cabeza. Y un día tuve la oportunidad de analizar, justo la punta de uno de los tupus estaba rota, y pude analizarla por microscopía óptica, la punta, y pudimos, es un tupu prehispánico de la región de Junín, de Carabacoto, y pudimos ver que el tupu en realidad no había sido elaborado por vaciado, sino más bien era una lámina que había sido rolada, ¿no? Como un cucurucho, ¿sí? Formando la vara, y fue realmente una sorpresa bastante interesante descubrir que había no solo una técnica, la del vaciado, sino otra técnica que era la del laminado y rolado para elaborar pues el tupu. Entonces, eso te habla de las diferentes técnicas que los orfebres, de repente según la región, porque todavía no he podido identificar si solo fue en esa región o en otras regiones más, y en otras culturas también, ¿no? Pero te habla pues de las diferentes habilidades que tuvieron los antiguos orfebres para elaborar las piezas de metal. Y qué interesante, además, notar esto que nos cuentas sobre los tupus en el pueblo de Tupe, que además tiene una similitud en el nombre, ¿no? Entonces a mí, yo me pregunto, digo, ¿cómo han llegado estos ornamentos a este lugar tan alejado? Porque es en la altura, me parece bastante interesante, no sé si nos puedes contar un poquito de esa relación, porque además creo que en ese pueblo hablan Hakaru. Exacto, todavía las personas mayores continúan hablando en Hakaru, ya los niños, tengo entendido que en el colegio les enseñan Hakaru, así que espero que no lo pierdan, porque suele suceder eso, ¿no? Que a veces se pierde ya una lengua tan importante, tenemos tantas lenguas en nuestro país. Tupe, sí, no es un pueblo en realidad muy alejado, porque tiene contacto con todo lo que es Cañete, con todo lo que es el Valle Bajo, ¿no? Y en época prehispánica y en la actualidad también las comunidades bajan y suben, porque nuestra geografía es tan vertical que en ciertos pisos ecológicos tenemos ciertos productos que no tenemos en otros pisos ecológicos. Entonces, las comunidades bajan o suben, dependiendo, ¿no? Para intercambiar, comercializar los productos que tienes pues a 3.500 con los productos que tienes a 2.000 o a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, no es un pueblo alejado, no es un pueblo que se maneje solo con los productos que obtienen de la agricultura o ganadería, sino tienen intercambio con las comunidades más bajas. Entonces, sí hay contactos, desde épocas prehispánicas, virreinales y contemporáneas. Y no es difícil dentro de ese contacto, ¿no? Poder pues obtener o ya el bien elaborado, ¿no? Como una manta, como un tupu, como un vaso o un vaso ceremonial. Entonces, son objetos que vienen desde épocas prehispánicas que se pueden intercambiar, se intercambian y que están sobre todo relacionados pues mucho a identidad en el tema del tupu y los vasos al tema ceremonial, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Luisa. Ha sido un placer contar con tu presencia. No, gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Felices por lo que nos cuentas, saber un poco más y difundir para que la gente conozca tu trabajo, igual siga reconociendo estos aspectos que tienes personalmente. Cuídate mucho. Gracias, chao, chao, chicas.